Muy buenas noches a todos. Les habla la doctora Susana Blanco, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Antes de las presentaciones habituales de cualquier simposio, quiero hablarle de la historia, ese es mi perro, tranquilo, de la historia de dos aciertos. El primer acierto fue que por primera vez en la Sociedad Venezolana de Cardiología se crea de verdad, una sociedad, una sección de líderes emergentes. La habíamos visto en múltiples sociedades, pero no habíamos tenido la oportunidad de formar nuestra sección de líderes emergentes. De esta manera, uno de los mayores aciertos fue incluir en nuestra directiva a la doctora Elizabeth Hirschau, una líder docente a nivel nacional, y darle a ella la responsabilidad de crear, de unificar a los cardiólogos jóvenes de nuestro país en esta hermosa sesión de líderes emergentes, que en esta noche tiene su segundo webinar. Y fíjate qué éxito, Elizabeth, que estamos ya prácticamente con 300 asistentes en sala y tenemos 2 minutos que acabamos de comenzar. Eso te da una cuenta de lo exitoso que ha sido la formación de esta sesión de líderes de emergentes y de lo exitosa que ha sido en la creación de la misma. Y no solamente la creación como tal, sino cómo se manejó, con qué temas se manejó, con los temas propios de los líderes emergentes. De manera tal de que vamos a presentarles entonces este pequeño abreboca. Vamos a presentar entonces nuestro simposio de ecografía pulmonar tópicos selectos. En este caso, también es importante, además de presentarles este importantísimo simposio, decirles e informarles que en relación a nuestra aula virtual, nuestro curso de iniciación a la tomografía cardíaca, están las inscripciones abiertas. Todavía están las inscripciones abiertas. Sé que va a ser uno de nuestros cursos más exitosos en el aula virtual. Los invitamos a todos. También paso por este medio a invitarlos porque ya se acerca, muchachos, ya se acerca el 1, el 2, el 3 y el 4 de julio en nuestra bella isla de Margarita, nuestro Congreso Nacional de Cardiología en honor y en homenaje al doctor Bartolomé Finisola Chele. De manera tal, agradezco muy especialmente a todos a nuestros patrocinantes, nuestros socios estratégicos, laboratorios Adium y MSK, y entonces le voy a dar la palabra, una vez dicho todo esto, le voy a dar la palabra y nuevamente los felicito. Doctora Elizabeth, doctor José, los felicito. Tremenda sesión de líderes emergentes. Vamos a darle la palabra al doctor José Montero para que inicie la actividad. Adelante, José. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación, estimada presidenta. Y para mí es un honor presentarles el día de hoy este simposio que hemos titulado Ecografía pulmonar, tópicos selectos que no te puedes perder. Para la Sociedad Venezolana de Cardiología, nuestro grupo de trabajo de ultrasonido pulmonar, así como la sección de líderes emergentes, es un verdadero honor contar con su valiosa presencia e interés en una herramienta que sin lugar a dudas está transformando la práctica clínica al pie de la cama del paciente. Prepárense para una jornada de alto nivel científico con herramientas prácticas que van a impactar directamente en su toma de decisiones clínicas. Sean todos bienvenidos. Para comenzar, es importante destacar que todas las preguntas serán respondidas al final. Pueden dejarlas en la parte de abajo, en la sección de chat, para nosotros hacer el registro. Para abrir nuestro temario científico, abordaremos un desafío cotidiano y crítico en las salas de urgencias. El paciente con disnea aguda. Cuando los minutos cuentan, ¿cómo diferenciamos con certeza el origen de una falla respiratoria? Para desmenuzar un pilar fundamental como lo es el protocolo Blue, tenemos el enorme privilegio de escuchar a una verdadera referente, maestra y pionera de esta técnica en nuestro país. La doctora Elizabeth Hirschau, médico internista, cardiólogo, ecocardiografista, además de ecografista pulmonar acreditada por el Círculo de Ecografistas francés y Universidad de Barcelona, directora honoraria del Laboratorio de Ecocardiografía y Ultrasonido Pulmonar del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, y demás decirle, maestras de maestros. Disfrutemos de su excelente ponencia.
Muy buenas noches. Vamos a empezar entonces con el primer tema de este webinario de ecografía pulmonar, tópicos selectos que no te puedes perder, que se titula Falla respiratoria aguda. ¿Será o no será el corazón? Y desmenuzando el protocolo Blue. Cuando hablamos de falla respiratoria aguda, esto ha sido sinónimo de insuficiencia respiratoria aguda en la mayor parte de las publicaciones. Sin embargo, hay algunas publicaciones con sutiles diferencias. Por ejemplo, se le da mayor gravedad a la falla respiratoria y el enfoque es un concepto más clínico, a través de signos y síntomas. Mientras que en la insuficiencia respiratoria aguda, el concepto es más gasométrico, caracterizado por la presencia de hipoxemia menor de 60, asociado o no a hipercapnia, y que tiene como parámetro adicional una saturación menor del 90%. En la literatura anglosajona, acute respiratory failure se puede traducir como insuficiencia o falla, y lo utilizaremos como sinónimos en esta charla. No tengo conflictos de interés y empezaremos por abordar cuál es la importancia que tiene este tema, empezando por que es un reto para el cardiólogo hacer el diagnóstico diferencial entre causas cardíacas y causas pulmonares de insuficiencia respiratoria aguda. Pero además esto es una patología con una alta morbimortalidad, un alto costo, un marcador de mal pronóstico. El paciente debe ingresar a un área de cuidados críticos y es tiempo dependiente porque requiere un diagnóstico y tratamiento preciso y rápido. Pero además es una entidad muy frecuente, es la vía final común de patologías pulmonares y extrapulmonares, y de acuerdo a la Sociedad de Cuidados en Medicina Crítica, representa la primera causa de admisión en las terapias intensivas de adultos. Con respecto a la etiología, la podemos discriminar de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la insuficiencia respiratoria o de acuerdo al área anatómica, ya sean causas pulmonares o extrapulmonares, o de acuerdo al fenotipo desde el punto de vista gasométrico, hipoxémico o hipercápnico. Pero esto es una entidad paraguas. Involucra una variedad de causas y dentro de las causas más frecuentes es difícil tipificar cuáles son porque van a depender del parámetro que escojamos para definirlas. Sin embargo, de manera orientativa, la primera causa de ingreso a terapia de adultos son las infecciones respiratorias bajas y sepsis, y el segundo lugar lo comparten el distrés respiratorio con el edema agudo de pulmón. En relación al abordaje, tomar en cuenta evaluación clínica, biomarcadores e imágenes. En este sentido, empezaremos con la historia clínica del paciente, que tiene diferentes síntomas que la literatura ha descrito como la pelea respiratoria o ventilatoria. Tomar en cuenta la anamnesis y los datos de la exploración física, y eso nos va a orientar en un 70% el diagnóstico etiológico. Pero podemos sospechar del origen cardíaco con algunos síntomas como la disnea paroxística nocturna, la ventopnea, el dolor torácico, o si el paciente tiene cardiopatía previa y hipertenso o tiene signos de insuficiencia cardíaca. El segundo peldaño viene representado por la gasometría en este protocolo, y la gasometría nos permite confirmar el diagnóstico de insuficiencia respiratoria y también confirmar el tipo de fenotipos, ya sea hipoxémico o hipercápnico. Y esto va a tener importancia porque el edema agudo pulmón tiene un fenotipo básicamente hipoxémico, mientras que la exacerbación de POC o asma grave tiene un fenotipo básicamente hipercápnico, aunque el edema pulmonar en forma secundaria por fatiga muscular, bajo gasto o congestión severa puede hacerse también hipercápnico. El tercer peldaño lo comprenden las imágenes, y fíjense que en este protocolo es la radiografía de tórax la que aparece en este algoritmo porque es el estudio probablemente más solicitado. Tenemos entonces patrones normales, opacidades difusas, localizadas y trastornos extravasculares. Y esto nos va a dar una orientación etiológica aproximada de un 80%. Y para sospechar el origen cardíaco probablemente nos basemos en opacidades difusas, redistribución de flujo a regiones superiores, engrosamiento peribronquial, líneas B de Kerley, distribución en alas de mariposa, derrame pleural bilateral y cardiomegalia, pero esto tiene una sensibilidad limitada.
Pasamos entonces a la tomografía de tórax, que es el patrón oro de la mayor parte de las patologías pleuropulmonares, pero en este contexto tiene una serie de inconvenientes. Por eso es un método de segunda línea, aunque su precisión diagnóstica alcanza un 95%. Meeher señalaba 5 parámetros para sospechar el origen cardíaco: cardiomegalia, engrosamiento septal, derrame pleural bilateral, aumento de diámetros vasculares y opacificaciones en vidrio esmerilado. Y la presencia de 2 o más parámetros orientan al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Después tenemos el ecotoráxico con varios protocolos, pero el protocolo emblemático es el protocolo Blue del profesor Lichtenstein, que corresponde al acrónimo de Bedside Lung Ultrasound and Emergency. Él describe 8 perfiles ecográficos que tienen una precisión diagnóstica de más del 90% en tan solo 3 minutos. Y publicaciones más recientes le dan una sensibilidad y especificidad a este método por encima del 90%. Lichtenstein decía que la gasometría era dolorosa, la radiografía poco sensible, la tomografía compleja, de tal manera que las ventajas de la ecografía pulmonar lo transforman en el método de elección para la evaluación de esta patología. Inclusive ubicado antes de la gasometría e inclusive como parte del primer peldaño asociado a la historia clínica, si recordamos esta publicación de Narula y Bramwell, donde la insonación corresponde al 5º pilar del examen físico. Algunos aspectos técnicos a tener en cuenta: nosotros los cardiólogos podemos usar el transductor sectorial, precede pulmono cardíaco, el foco a nivel de la línea pleural, eliminamos filtros y armónicos para optimizar la visualización de los artefactos. La modalidad de imagen que más información nos va a dar es el modo B, y sistematizamos la división del tórax con puntos predefinidos como los puntos Blue del protocolo Blue de Lichtenstein o el modelo de 6 regiones en cada hemitórax usando un abordaje longitudinal inicialmente. En la imagen ecográfica tenemos que reconocer 3 regiones: las estructuras superficiales de la pared torácica, la línea pleural y el espacio subpleural, que dependiendo de su contenido o de la proporción de líquido y aire veremos artefactos o imágenes reales. Esta proporción de líquido y aire define 5 patrones y cada patrón tiene signos ecográficos definidos. Corresponde al perfil A de este protocolo, tiene 2 signos ecográficos: el deslizamiento pleural y la presencia de un artefacto horizontal, que son las líneas A, equidistante el espacio que hay entre la piel y la línea pleural. Su presencia indica por lo menos 99% de aire en el espacio subpleural. Y en el protocolo Blue del Lichtenstein corresponde al perfil A, presencia de deslizamiento y líneas A. Y esto orienta a 3 patologías: embolismo pulmonar, EPOC y asma. Sin embargo, Lichtenstein incluyó un análisis venoso para optimizar el diagnóstico, de tal manera que evaluando o insonando las venas, si había compresibilidad, no había trombosis y orientaba a EPOC y asma. Si no había compresibilidad, orientaba a trombosis y a embolismo pulmonar. Y esto se podía hacer a través de la estrategia POCUS de 2 puntos por compresión, evaluando la vena femoral común y la vena poplitea. De tal manera que en este contexto, el patrón de pulmón aireado seco, perfil A, si bien lo vemos en pulmones normales, corresponde a estas 3 patologías: asma en crisis, EPOC en exacerbación y tromboembolismo pulmonar. Segundo patrón, síndrome intersticial, corresponde al perfil B o B' de Lichtenstein. Cuando hablamos de ausencia de deslizamiento, tipificado por otro artefacto que son las líneas B, porque aquí predomina el aire y hay una pequeña cantidad de líquido de 5 a 10%. Estas líneas B tienen 7 características: son artefactos verticales que inician en la línea pleural, llegan hasta el final de la pantalla sin desvanecerse, dando aspecto de rayos láser. Ya hasta un número de 2 es normal. Cuando tenemos 3, estamos en presencia del síndrome intersticial ecográfico, que indica afectación intersticial periférica. Pero además debemos caracterizar el síndrome intersticial con estos 4 parámetros: número de zonas afectadas en un solo hemitórax, difuso cuando hay 2 o más regiones afectadas, si hay afectación de uno o ambos hemitórax, si la distribución es homogénea, es decir, se repite el mismo patrón en todas las regiones, y cuál es el aspecto de la línea pleural, que normalmente debe ser lisa, delgada y desliza, y anormal cuando la vemos engrosada
irregular o presenta discontinuidades, lo que llamamos una línea pleural fragmentada. Pero además debemos cuantificar el síndrome intersticial. Hay una correlación directa entre la cantidad de líneas B y la afectación del intersticio. Para evaluar la severidad, la información que nos van a dar es una información cualitativa, y en nuestro centro usamos la cercanía de las líneas B en el espacio subpleural. Líneas B separadas que están alejadas, líneas B juntas que están cercanas entre sí y líneas B confluentes tan cercanas que no podemos distinguir las líneas B. Y además esto tiene una correlación fisiopatológica. En el protocolo Blue de Liechtenstein, el perfil B y B' corresponde a edema pulmonar y neumonía. Y el edema pulmonar puede ser cardiogénico o no cardiogénico, y también podemos tener un perfil B con enfermedad pulmonar intersticial. Y la manera de diferenciarlo es caracterizando al síndrome intersticial. Difuso bilateral homogéneo con línea pleural lisa generalmente habla de aumento de la presión hidrostática, y sus representantes son la insuficiencia cardíaca o la sobrecarga hídrica por enfermedad renal crónica terminal. Y si es difuso bilateral heterogéneo con línea pleural irregular, generalmente habla de patologías inflamatorias como la neumonitis o la enfermedad pulmonar intersticial, donde hay acumulación de tejido fibroso. Fíjense que en la insuficiencia cardíaca el patrón es difuso bilateral homogéneo con línea pleural lisa, mientras que en el distrés es difuso bilateral, pero con línea pleural irregular, microconsolidados subpleurales y áreas salvadas. Al lado de un síndrome intersticial tenemos un patrón de pulmón aireado o seco. De tal manera que si tenemos un síndrome intersticial que es difuso bilateral, estamos en presencia de edema cardiogénico o no, enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis. Tercer patrón, sospecha de neumotórax o neumotórax, tipificado como perfil A', ausencia de deslizamiento y presencia de líneas A. Esto tipifica el patrón de sospecha de neumotórax, que lo confirmamos con el punto pulmonar, el sitio donde el pulmón contacta con la pared torácica durante la respiración, y lo vamos a ver de esta manera. Un área donde la línea pleural no desliza, y cuando el paciente inspira aparece entonces el deslizamiento. Y esto confirma el diagnóstico de neumotórax. En el protocolo Blue está tipificado como el perfil A', ausencia de deslizamiento, líneas A y punto pulmonar. Este es el tercer patrón de este protocolo de insuficiencia respiratoria aguda. Cuarto patrón, consolidación, tipificado con el perfil C. Aquí ya tenemos imágenes reales porque tenemos más del 90% de líquido. Y vamos a ver entonces una imagen que remeda la de un órgano sólido denominado signo del tejido. Cuando lo vemos, estamos en presencia del patrón de consolidación, que puede deberse a estas diferentes causas. Y en el protocolo Blue esto corresponde al perfil C, neumonía, pero puede deberse a otras causas como atelectasia e infarto pulmonar. Quinto patrón, derrame pleural, 100% de líquido en el espacio subpleural. Vemos un área anecoica o hipoecoica con el pulmón flotando. Y esto, aunque no aparece en el algoritmo gráfico de Liechtenstein, sí lo describe en su publicación. Podemos ver derrame pleural asociado a neumonía, paraneumónico, asociado a edema pulmonar o como una entidad aislada. Y estos son los 5 patrones con los perfiles correspondientes. La diferencia entre patrones y perfiles, o esta denominación, es que los patrones se han establecido con el modelo de 6 regiones por cada hemitórax, mientras que los perfiles se ha obtenido la información utilizando los puntos Blue de este protocolo. Pero además tenemos exámenes complementarios a tomar en cuenta. El electrocardiograma, si hay elevación o infradesnivel del segmento ST, síndrome coronario agudo o arritmias. El ecocardiograma, que es el método de elección en la insuficiencia cardíaca. La propuesta es usar un ecocardiograma multiorgánico complementado con el ecopulmonar, como el protocolo MOPOCUS, o iniciarse con la ecografía pulmonar y luego complementar con el ecocardiograma y el ecovascular. Tenemos también los exámenes de laboratorio, tomar en cuenta dímero D para descartar tromboembolismo pulmonar, troponina y BNP. El ecovascular, ya hablamos del eco venoso para descartar trombosis venosa profunda.
Algunas otras pruebas que se utilizan más en insuficiencia respiratoria crónica. Y el algoritmo, en síntesis, empieza por los aspectos clínicos, síntomas, signos, anamnesis, la exploración física. Después tenemos el eco pulmonar, que debe ser integrado con el ecocardiograma, y el perfil característico es un perfil B o síndrome intersticial. Después tenemos los biomarcadores BNP, troponina y dímero D. Y tenemos exámenes complementarios como el electrocardiograma y el laboratorio. 2 casos para finalizar. Este paciente de 76 años que consulta por disnea, 2 antecedentes muy frecuentes que son EPOC, cardiopatía isquémica, en este caso con disfunción sistólica severa. Pero si no tuviéramos el ecocardiograma y lo que tenemos es el eco pulmonar y lo que vemos es deslizamiento pleural y líneas A, estamos en presencia del patrón de pulmón aireado seco, que nos indica que esto es una disnea de origen respiratorio porque la ausencia de líneas B tiene un valor predictivo negativo mayor del 99%. Ya Lichtenstein decía en la década de los 90 que para diferenciar la disnea respiratoria de la disnea de origen cardíaco solo era suficiente ver la presencia de líneas B. Segundo caso, paciente de 88 años, consulta por disnea, niega antecedentes cardiovasculares. Cuando lo examinamos tiene fibrilación auricular rápida con crepitantes bivasales, disfunción sistólica severa, y al eco pulmonar tiene un síndrome intersticial en las regiones superiores y derrame pleural en las regiones inferiores. Y este es el patrón característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Mensaje final: ¿qué hacer con la insuficiencia respiratoria? Un eco multiorgánico. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimada doctora. Excelente como siempre. Continuando con nuestro programa, cambiaremos el foco completamente y vamos a ir a una patología sumamente prevalente, la insuficiencia cardíaca. Habitualmente nos concentramos en la función de la bomba del corazón, pero la congestión tisular y los hallazgos extracardíacos esconden información vital que muchas veces podemos pasar por alto. En los próximos minutos tendré el honor de compartir con ustedes la conferencia Insuficiencia cardíaca, ecografía más allá del corazón, un enfoque integral que expande la frontera de nuestra evaluación tradicional. Adelante con la presentación. Cuando los cardiólogos tomamos el transductor, nuestra mirada va directa a la fracción de eyección, las válvulas y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Hoy quiero invitarlos a sacar el transductor del tórax y realizar un viaje sistémico, porque sí, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad sistémica y la verdadera congestión, esa que mata a nuestros pacientes y lo devuelve a las emergencias, ocurre fundamentalmente más allá del corazón. Comencemos analizando el enemigo oculto, la línea temporal de la congestión. Sabemos que la descompensación no ocurre de la noche a la mañana. Semanas antes de que el paciente note disnea o gane peso, ya existe una elevación silente de las presiones de llenado. Esto es la congestión hemodinámica. Posteriormente, el líquido se traslada al intersticio, causando la congestión orgánica o tisular. ¿Cuál es el problema? Que nuestras herramientas clínicas tradicionales, la auscultación, la búsqueda de edema, solo detectan la punta del iceberg, la congestión clínica, cuando el paciente ya está a las puertas de la hospitalización. El ultrasonido en el punto de atención o POCUS nos da una ventana diagnóstica única para intervenir semanas antes en la fase subclínica. Considerando esto, debemos entender qué buscamos en el ultrasonido. Y para ello debemos separar fisiopatológicamente ambos circuitos. El fallo retrógrado izquierdo genera remodelado auricular, hipertensión pulmonar y finalmente congestión pulmonar, manifestada como edema alveolar y derrame pleural. Por otro lado, el fallo retrógrado derecho eleva la presión venosa central, impactando directamente en la microcirculación de los órganos diana abdominales. Esto se traduce en hepatopatía congestiva, congestión intestinal que perpetúa un estado proinflamatorio e intersticial generalizada. Lo crucial aquí es notar la congestión nefropática. El aumento de la presión venosa renal reduce directamente la tasa de filtración glomerular.
La disfunción renal en la insuficiencia cardíaca suele ser congestiva, no puramente isquémica. Por su parte, la cascada de congestión que medimos con el eco tiene un correlato analítico directo. Mientras que el estrés de estiramiento miocárdico eleva el NT pro BNP, la congestión tisular y endotelial periférica libera marcadores como el CA125, este último muy ligado a la congestión de las serosas. Incluso fenómenos hematológicos como la hemoconcentración nos hablan indirectamente de la respuesta al tratamiento. Identificar el fenotipo exacto de la congestión dicta la agresividad y el tipo de terapia. Podemos enfrentarnos a un escenario agudo predominantemente intravascular y pulmonar, donde los vasodilatadores y diuréticos de ASA son mandatorios, o a escenarios crónicos con congestión sistémica tisular persistente, edemas masivos, ascitis, donde el uso de bloqueadores de la SGLT2 o incluso soluciones salínicas hipertónicas combinadas con altas dosis de diuréticos juegan un papel clave. El ultrasonido nos permite fenotipar dinámicamente si el líquido está atrapado en el espacio intravascular o en el espacio tisular, dado por las líneas B y edema periférico, optimizando nuestra estrategia así de descongestión. Esta gráfica nos resume magistralmente lo que observamos en la práctica. En un sujeto normal, el pulmón está lleno de aire, bloqueando el ultrasonido y generando líneas A. En el fallo cardíaco izquierdo puro, el agua invade el intersticio pulmonar, creando las líneas B, mientras que en el fallo derecho puro, el pulmón no va a tener un síndrome intersticial. Puede tener un derrame pleural, pero la congestión se evidencia en las venas sistémicas. El ecocardiopulmonar integrado nos permitirá ver entonces de forma simultánea ambas caras de la misma moneda. Y con ello responderemos entonces el paradigma de la congestión. Miremos de cerca este iceberg. Reiteremos el concepto. La exploración física tradicional es un hallazgo tardío e inconstante. El verdadero motor de la mortalidad y la rehospitalización es la congestión orgánica subclínica residual. La solución es evidente. La ecografía clínica permite la detección, cuantificación y monitoreo en tiempo real de esta congestión orgánica antes de que se manifieste clínicamente. No podemos seguir tratando a ciegas basándonos solo en si el paciente refiere disnea o si escuchamos un murmullo vesicular dudoso. Esto ya no es un concepto experimental, está respaldado por las guías internacionales más importantes. Desde el 2021, la definición universal de la insuficiencia cardíaca establece claramente que el diagnóstico requiere evidencia objetiva de congestión y coloca el ultrasonido pulmonar al mismo nivel de los péptidos natriuréticos. Asimismo, las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología otorgan un papel fundamental al eco pulmonar durante el ingreso, la hospitalización y previo al alta para confirmar la sospecha diagnóstica y evaluar la respuesta diurética. Hablemos del momento más crítico en la vida de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, el alta hospitalaria y el periodo posterior inmediato. Es importante enfatizar que la reducción del riesgo de eventos depende de tres pilares fundamentales: el alivio completo de la congestión, la optimización del tratamiento médico y un seguimiento estrecho. Si damos de alta a un paciente con congestión residual, aunque esté asintomático en reposo, la curva de rehospitalización se dispara exponencialmente en los primeros 30 días. Debemos tener una hoja de ruta con objetivos claros para definir una descongestión óptima antes del alta. Así debemos combinar la clínica, el laboratorio y fundamentalmente las imágenes. ¿Qué le exigimos entonces al ultrasonido previo al egreso para hablar de éxito? Idealmente, presiones de llenado del ventrículo izquierdo normales, una vena cava inferior menor a 21 milímetros con un índice de colapsabilidad mayor al 50% y en el pulmón menos de 5 líneas B. Si no cumplimos estos criterios sonográficos, la euvolemia clínica realmente será una ilusión. Así que la propuesta es realizar un ecocardiopulmonar integrado. No evaluemos solo el corazón de forma aislada. Al integrar la ecocardiografía convencional con el ultrasonido pulmonar, podemos realizar diagnósticos diferenciales de altísima precisión desde la sala de emergencias. Nos permite diferenciar fenotipos puros como la IC con fracción de eyección reducida o preservada de cuadros no cardíacos como neumonías, tromboembolismo pulmonar, taponamiento o neumotórax,
observando únicamente patrones específicos de interacción corazón-pulmón. Así que debemos hacer una propuesta de un mapeo multiorgánico de la congestión, evaluando sí el corazón con sus presiones de llenado, pero otros órganos como el pulmón, hígado, riñón, vena cava inferior e incluso cuello y piernas. Haciendo un zoom sobre el pulmón, podemos usar protocolos simplificados de 8 zonas o más extensos de 28 zonas. Lo valioso es que el ultrasonido pulmonar tiene una sensibilidad superior a la radiografía de tórax convencional para detectar líquido intersticial. Además, es un método semicuantitativo, es decir, a mayor cantidad de líneas B, mayor volumen de agua pulmonar extravascular, lo cual correlaciona directamente de forma lineal con los niveles de NT-proBNP y con el deterioro de la clase funcional NIHA. Recordando un poco la física detrás del artefacto, el pulmón normal refleja el eco en la línea pleural cuando el aire bloquea el ultrasonido. Cuando el cociente aire líquido se altera y sube al 5% de líquido en el espacio subpleural, el ultrasonido rebota atrapado entre los septos interlobulillares engrosados por el agua. Esto genera un artefacto en rayos láser dinámico que borra las líneas A y llega hasta el final de la pantalla, que es conocido como líneas B. Encontrar hasta 2 líneas B por zona puede considerarse normal, pero más de esto es patológico. Y dentro de esta descripción de un pulmón húmedo o síndrome intersticial, debemos describir el número de zonas afectadas, los hemitórax afectados, su distribución y el aspecto de la línea pleural, destacando que en la insuficiencia cardíaca el patrón característico va a ser difuso, bilateral, homogéneo, con una línea pleural lisa. El espectro visual nos dice entonces qué tan grave va a ser la afectación. Pasaremos de las líneas B separadas en el edema intersticial leve a líneas B juntas y confluentes en el compromiso moderado hasta llegar al patrón de pulmón blanco, indicativo de un edema alveolar severo, con pérdida crítica de la aireación. Asimismo, el eco nos permite evaluar el derrame pleural, complicación frecuente, siendo el método de elección por encima de la radiografía al ser capaz de detectar volúmenes tan pequeños como de 5 cc. A su vez, el valor del eco pulmonar no es solo diagnóstico, es intensamente pronóstico. Como demuestran las curvas de Kaplan-Meier, los pacientes que persisten con más de 15 líneas B al alta tienen una supervivencia libre de eventos drásticamente inferior, con un riesgo altísimo de rehospitalización a los 6 meses. La ausencia de síntomas clínicos al alta es engañosa. Si la congestión sonográfica persiste, el paciente se descompensará pronto, independientemente si su fracción de eyección está reducida o preservada. Las líneas B entonces son estructuras eminentemente dinámicas, responden en cuestión de horas al tratamiento diurético potente o a la ultrafiltración. Una descongestión efectiva, definida como la reducción de más del 50% del conteo inicial de líneas B, o lograr menos de 15 líneas al alta, se traduce directamente en una mejor supervivencia. Existe una correlación lineal altamente significativa entre el descenso de las líneas B y la caída del NT-proBNP. Entendiendo esto, consideraremos a continuación el fallo retrógrado derecho, llamado enfoque Vexus. En el mismo, evalúa la elevación de la presión en la aurícula derecha y su repercusión retrógrada en los órganos abdominales. Evaluamos de manera secuencial la vena cava inferior, la morfología Doppler de las venas hepáticas, el flujo continuo pulsátil de la vena porta y el patrón de la vena renal intrarrenal. Es la herramienta definitiva para cuantificar la transmisión de la presión central hacia la microcirculación visceral. Analicemos entonces la morfología Doppler en este protocolo Vexus. En condiciones normales, el flujo de la vena hepática es predominantemente anterógrado, donde la onda S sistólica es mayor que la onda D diastólica. A medida que aumenta la congestión venosa severa, la presión retrógrada de la aurícula derecha invierte la onda S. Por su parte, en la vena porta, el lecho esplácnico amortigua la pulsatividad, ofreciendo un flujo continuo normal. Cuando la capacitancia vascular se pierde debido a la congestión, la porta se vuelve pulsátil, mostrando un índice de pulsatividad superior al 50%. Seguidamente evaluaremos la morfología Doppler en el flujo venoso intrarrenal.
entendiendo que este es el eslabón final, pero capaz el más sensible. Y el patrón normal es continuo. Cuando la congestión venosa eleva la presión intersticial encapsulada del riñón, el flujo se interrumpe, tornándose primero discontinuo pulsátil, luego discontinuo bifásico con ondas S y D separadas y finalmente monofásico, puramente diastólico en la congestión severa. Este patrón monofásico representa la ausencia total de flujo venoso durante la sístole, traduciéndose en un riesgo inminente de fallo renal agudo por éxtasis congestivo severo. Si el sistema VEXUS entonces organiza estos órganos o estos hallazgos en grados con una precisión diagnóstica extraordinaria. Si la vena cava mide menos de 2 centímetros, estamos ante un grado 0. Si mide más de 2 centímetros, evaluamos los 3 lechos. Será grado 1 leve si los patrones son normales o discretamente alterados. Si tenemos un solo patrón severo, grado 2 o moderado. Y si tenemos más o mayor de 2 o más patrones severos concurrentes, será grado 3 o severo. Esto se ha correlacionado de manera perfecta y estadísticamente significativa con la presión de la aurícula derecha invasiva, la presión media de la arteria pulmonar y la presión en cuña. Sabemos que en la práctica diaria nos topamos con pacientes con mala ventana acústica abdominal o meteorismo severo que dificultan el VEXUS. En estos escenarios, las ventanas periféricas ocurren al rescate. Podemos evaluar la vena yugular interna y la vena femoral, y estas aportan un valor pronóstico crítico. Un ratio alterado entre el diámetro de la yugular y la femoral ha demostrado predecir desenlaces clínicos adversos de forma independiente, aportando un valor incremental sustancial al uso aislado del NT-proBNP. Todo método diagnóstico tiene sus limitaciones y debemos conocer las trampas clínicas para evitar errores. Por ejemplo, en un paciente con cirrosis hepática avanzada, el hígado rígido y fibrótico amortigua y bloquea la transmisión de la pulsatividad, mostrando ondas Doppler planas engañosas. Asimismo, en una insuficiencia tricúspide masiva, las alteraciones Doppler en la vena hepática se deben a la dinámica del jet regurgitante y no necesariamente una sobrecarga de volumen pura. Estas dos plantillas que vamos a presentar a continuación resumen de manera práctica la sistemática que se propone implementar en nuestros servicios. Primero, el algoritmo de 2 pasos para el pulmón, cuantificar las líneas B y clasificar el grado de congestión y presencia o no de derrame pleural. Seguidamente, el flujograma del protocolo VEXUS, medir la vena cava inferior y si es mayor o igual a 2 centímetros, tipificar las ondas venosas para estadificar del grado 0 al 3. Son herramientas visuales estandarizadas orientadas a la toma de decisiones rápidas, objetivas y reproducibles en el monitoreo diario de la descongestión. Para concluir, compararemos el impacto real de esta metodología en dos escenarios clínicos cotidianos. Imaginemos al paciente A y el paciente B, ambos ingresaron por IC aguda y hoy están asintomáticos, con recuperación de su peso seco teórico. Clínicamente están idénticos. Sin embargo, al pasar el transductor al paciente A tiene un ultrasonido pulmonar con menos de 10 líneas B, un VEXUS grado 0, por lo que su alta es médicamente segura. Por el contrario, el paciente B muestra más de 15 líneas B residuales y un VEXUS grado 2. Este paciente mantiene un riesgo oculto altísimo de reingresar en una semana. Así, se demuestra que el ultrasonido multiorgánico redefine el concepto de estado eubolémico, y el cardiólogo moderno ya no puede limitarse a medir solo la fracción de eyección. Debe cuantificar directamente la congestión y la tolerancia a fluidos en los órganos dianas para sus decisiones terapéuticas. Como decía Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. El aprendizaje y adopción de esta técnica es el camino hacia una cardiología de precisión. No quiero terminar sin rendir un merecido y profundo agradecimiento y homenaje a la doctora Hirschau, pionera y maestra en la difusión de la técnica de ecografía pulmonar en nuestro país, cuyo legado sigue vivo en cada transductor que colocamos sobre el tórax de un paciente. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estén disfrutando y aprovechando al máximo cada tópico. A continuación, el ultrasonido en el punto de atención o POCUS. El mismo ha dejado de ser el futuro para convertirse en una necesidad absoluta en la medicina crítica y cardiológica. No se trata solo de ver imágenes, sino de aplicar algoritmos estandarizados y oportunos en situaciones límite.
Para hablarnos sobre estos protocolos que salvan vidas, nos acompaña a continuación la doctora Fabiana Pérez, médico internista, cardiólogo, fellowship de ecocardiografía, miembro de la sección de líderes emergentes SIAC, y la audiencia es toda suya, mi doctora. Buenas noches, doctores. Quería agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a la sección de líderes emergentes por la oportunidad. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de una técnica bastante comentada que no es una simple herramienta de imagen, sino una extensión de nuestros sentidos, en el escenario de mayor precisión asistencial que es justamente el paciente crítico. Por ello titulamos esta presentación como POCUS, protocolos que salvan vidas, porque justamente exploraremos cómo la integración sistemática del ultrasonido está redefiniendo los estándares de cuidado. El concepto POCUS proviene del acrónimo en inglés que, traducido al español como ultrasonido en el punto de atención, puede tener dos interpretaciones. La primera, el uso de la ecografía en el lugar de atención del paciente, es decir, se lleva el ecógrafo al lugar donde se encuentra el enfermo sin necesidad de movilizarlo a un servicio de radiología. Y la segunda, el uso de la ecografía como método de verificación de un determinado diagnóstico. En este caso, primero es necesario que el médico tratante, mediante la historia clínica, el examen físico y los hallazgos guiados por ultrasonido pulmonar, le permite entonces confirmar o descartar un diagnóstico para así decidir el manejo clínico más adecuado. En esta publicación de la JAMA Cardiology se propone implementar la insonación como un quinto pilar del examen físico, no siendo la insonación una opción, sino una evaluación sistemática que debe integrarse desde la formación del cardiólogo moderno. En la guía de 2023, el Colegio Americano de Médicos Emergenciólogos publicó una guía de ultrasonido en adultos críticos, donde establece las principales recomendaciones del uso del POCUS, principalmente en la resucitación, para el diagnóstico basado en síntomas y signos, en la monitorización terapéutica y para guiar procedimientos. De hecho, actualmente la colocación de una venosa central guiada por ultrasonido es el método estándar de oro y también se recomienda para otros procedimientos como por ejemplo la intubación orotraqueal. De hecho, la Sociedad Americana de Ecocardiografía y el Colegio Americano de Cardiología establecen recomendaciones para el uso del POCUS en situaciones de emergencia. Podemos implementar el POCUS en diferentes escenarios clínicos, pero en esta presentación nos vamos a enfocar en estos 4 que los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. ¿Por qué insistimos tanto en POCUS? Porque en los últimos metaanálisis se demostró que la implementación de esta técnica incrementó la precisión diagnóstica en un 33%, redujo 20 minutos el tiempo de decisión diagnóstica y redujo un 15% la morbilidad hospitalaria. Actualmente en la literatura se describen diversos protocolos de evaluación en pacientes críticos, pero en nuestra presentación nos vamos a basar en estos 7. El primer escenario clínico en el cual vamos a implementar el POCUS es en el contexto de shock. La evidencia demuestra que el uso de estos protocolos no solo mejora la precisión diagnóstica y la toma de decisiones en cuanto al tratamiento, sino que también reduce la estancia hospitalaria y en UCI, reduce los marcadores de daño orgánico, mejora el balance de fluidos y a pesar de que los resultados en cuanto a la mortalidad son variables, sugieren un beneficio potencial en la supervivencia. El primer protocolo del cual vamos a hablar es el protocolo Roche, que se trata de el ultrasonido rápido en shock e hipotensión. Esto fue un protocolo desarrollado para asistir a los médicos de emergencia en el diagnóstico de la etiología de shock mediante una evaluación rápida pero sistemática. Este protocolo implica la evaluación de 3 conceptos simplificados, que es la bomba, representadas por el corazón y pericardio, el tanque, por la vena cava inferior y el descarte de líquido libre abdominal, y las tuberías por la evaluación del sistema vascular.
Es importante recalcar que con este protocolo no se desea hacer una evaluación extensiva de todos los componentes, sino una evaluación rápida que nos permite establecer entonces la causa de shock, que no debe durar más de 5 minutos. Para recordar cada uno de los parámetros que se deben evaluar en este protocolo, tenemos la mnemotecnia de HIMAP, establecida por las siglas en inglés de corazón, vena cava inferior, espacio de Morrison, aorta y pulmonar. El primer paso es evaluar la bomba, es decir, el corazón. Vamos entonces con la ventana paraesternal, vista de largo, corto, apical y subsifoidea, descartar derrame pericárdico, evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo y descartar signos ecocardiográficos de taponamiento cardíaco. Mediante la evaluación en el segundo paso del tanque, vamos a hablar la plenitud del tanque, evaluando mediante la ventana subsifoidea la vena cava inferior y su colapsabilidad, descartar la presencia de líquido libre en el espacio perihepático y periesplénico con el protocolo FAST, así como el receso pélvico, y evaluar el compromiso del tanque mediante la evaluación por ultrasonido pulmonar del descarte de neumotórax y de derrame pleural. Y en el paso 3 entonces, mediante la inspección aórtica en la ventana subsifoidea, descartar aneurismas, disecciones y la inspección venosa proximal con el examen de la compresión ecográfica en 2 puntos, en las venas femorales comunes y las venas poplites, para el descarte de la trombosis venosa profunda en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Entonces, en base a los hallazgos en cada uno de estos pasos, vamos entonces a poder clasificar nuestro paciente en base a la causa de shock, ya sea hipovolémico, cardiogénico, distributivo u obstructivo. El grupo de WinFocus también desarrolló una guía de adquisición de imágenes e interpretación integradas a los protocolos de soporte vital avanzado en base a la secuencia ABCD de la ACLS y la ATLS, con la evaluación de pies a cabeza, permitiendo una evaluación rápida y toma de decisiones efectiva con mejoría del triaje en estos pacientes. Este protocolo también se conoce como ultrasonido de soporte vital en el contexto de pacientes críticos o en zona de recursos limitados. Entonces, con la secuencia ABCD, empezando A con vía aérea mediante el ultrasonido cervical, B de respiración con ultrasonido pulmonar, C de circulación con ecocardiograma, la evaluación de ultrasonido vascular, abdominal, tejidos blandos y craneal. Posteriormente que aplicamos los protocolos anteriores y establecemos cuál es la causa del shock, vamos a aplicar nuestro protocolo FALS, que se trata de la administración de líquidos guiada por ultrasonido pulmonar. Entonces, vamos a primero identificar mediante la integración de los protocolos anteriores cuál es la causa de shock, de incluso aplicar el protocolo Blue, que bueno, fue excelentemente explicado por la doctora, y establecer nuestros perfiles en el cual se encuentra el paciente. Si se trata entonces de un perfil A, vamos entonces a evaluar mediante el uso del ultrasonido pulmonar la presencia de síndrome intersticial, que será considerado como un marcador directo de volemia clínica. Si vemos entonces que pasamos de un perfil A a un perfil B con la administración de líquidos, sabemos entonces que es un paciente false no respondedor, pero si en cambio mejora clínicamente y se evidencia persistencia de líneas A, sabemos entonces que es un paciente false respondedor que probablemente se encuentra en un contexto de un shock hipovolémico. En el siguiente contexto clínico del cual vamos a hablar es en la parada cardíaca. Estudios han demostrado que el apoyo de ultrasonido en las maniobras de resucitación permiten la identificación de la causa de la parada, aumenta los procedimientos terapéuticos como el taponamiento cardíaco y actualmente se recomienda en las guías de medicina crítica el uso del ultrasonido apoyado en las maniobras de RCP. Sin embargo, estos estudios no han demostrado mejorías en la mortalidad. El primer protocolo del cual vamos a hablar es el protocolo FIL, en el cual nos permite entonces clasificar a los pacientes en 2 grupos en base a la parada cardiorrespiratoria. En pacientes con una parada verdadera, que son aquellos pacientes que no tienen actividad eléctrica, que no tienen pulso y no se evidencian contracción miocárdica mediante el ultrasonido, y los pacientes con pseudoparada, que tienen actividad eléctrica, no tienen pulso, pero sí se evidencia contracción miocárdica mediante el ultrasonido en la ventana subsifoidea. Estos pacientes con pseudo PEA son pacientes que se sabe que tienen mejor pronóstico y que probablemente van a reaccionar bien a vasopresores y líquidos, por lo cual esto
modificarse drásticamente el manejo de la reanimación en estos pacientes. Se debe hacer entonces la evaluación por ultrasonido cada 2 minutos, es decir, cada vez que se haga el monitoreo del pulso o la verificación del pulso, y la regla de oro es que las pausas de RCP nunca deben exceder más de 10 segundos. En cada una de estas pausas entonces vamos a evaluar la contractilidad miocárdica y adicionalmente vamos a ir descartando las principales causas de parada cardiorrespiratoria reversible, recordando las 4H y las 4T. El protocolo Sésame, que fue propuesto por el Dr. Lichtenstein, de igual manera se hace una evaluación máxima de 10 segundos cada 2 minutos cuando se haga la verificación del pulso, y entonces establece una secuencia de pasos para ir descartando las causas de parada. En el paso número 1 vamos a descartar neumotórax, en el paso número 2 vamos a descartar taponamiento cardíaco, en la siguiente pausa vamos entonces a descartar tromboembolismo pulmonar mediante signos ecocardiográficos, y en la cuarta pausa vamos entonces a descartar aneurismas, disecciones o de presencia de líquido libre. Adicionalmente también vamos a poder clasificar los pacientes en una parada verdadera o una pseudoparada, y vamos entonces a hablar del criterio de compresión efectiva, que es más un engrosamiento de las paredes ventriculares más del 30% detectadas por eco. El protocolo PEA es muy similar a los anteriores, donde también vamos a hacer la evaluación cada 2 minutos y vamos a hacer la evaluación entonces durante las pausas, y vamos entonces, el acrónimo se basa en los principales puntos de evaluación, que va a ser P de pulmonar, descartar neumotórax, E la ventana epigástrica para el descarte de taponamiento cardíaco, y A abdominal para descarte de disecciones o líquido libre. En el siguiente contexto clínico al cual vamos a hablar va a ser en el contexto de disnea, con los protocolos Blue y Radius, donde se demostró que la aplicación de estos protocolos tiene una sensibilidad mayor que la rayos X de tórax y tiene una amplia correlación con el uso de la tomografía, que bueno, es el gold estándar. Ya la doctora nos habló acerca del protocolo Blue, que se trata del ultrasonido pulmonar en la cabecera de emergencia, entonces evaluando los 3 puntos de evaluación en cada hemitórax, el punto anterosuperior, anteroinferior y el punto posterolateral, y en base a los hallazgos de ultrasonido pulmonar clasificar a los pacientes en 4 perfiles y ahí orientarnos en el diagnóstico en base a los perfiles. El protocolo Radius entonces va a combinar los hallazgos del ecocardiograma con el ultrasonido pulmonar, principalmente la evaluación ecocardiográfica con el descarte de derrame pericárdico, la evaluación de la contractilidad del ventrículo izquierdo, la evaluación entonces de la vena cava inferior y su índice de colapsabilidad, y la evaluación de la línea pleural, el descarte de neumotórax, la evaluación de las líneas B y el descarte de derrame pleural. Y en el último contexto del cual vamos a hablar, en el contexto de dolor torácico, mediante la aplicación del protocolo SPEED, que se trata de el protocolo de evaluación por ultrasonido de disecciones aórticas. Esto fue un protocolo que se publicó en el año 2023, en la cual consta de 3 pasos. En el primer paso, en la ventana paraesternal, vista de largo, vamos a descartar la presencia de derrame pericárdico. En el paso número 2 vamos entonces a evaluar los diámetros aórticos y el descarte de evidencia de flap de disección. Y en el paso número 3 entonces vamos a evaluar los diámetros aórticos y el descarte también de flap de disección. Y se demostró en este estudio multicéntrico de 1.314 pacientes que la aplicación de este protocolo SPEED tuvo una sensibilidad del 93.2% comparada con el gold estándar, que fue la angiotomografía, y tiene una alta sensibilidad y especificidad para la clasificación de disección aórtica Stanford A y una menor sensibilidad para las disecciones aórticas Stanford B. Yo sé que les vendí bastante el uso del POCUS, pero bueno, debemos recordar cuáles son las barreras y limitaciones del estudio, principalmente la dependencia del operador, ya que la curva de aprendizaje es el factor limitante principal, pero en la mayoría de los estudios aplican los protocolos incluso
en estudiantes de medicina. Entonces, estos protocolos están diseñados para que puedan ser realizados por cualquier médico. Las barreras acústicas, el enfisema subcutáneo, la presencia de gas intestinal, la obesidad mórbida, entonces limitan la calidad del estudio. Un estudio negativo no descarta que el paciente tenga una patología potencialmente fatal, y las zonas ciegas, que bueno, en la presencia de líquido libre menor a 200 mililitros puede pasar desapercibidos al ultrasonido inicial. Y bueno, comentarios finales, quería concluir que efectivamente el POCUS requiere de entrenamiento, que el contexto clínico es fundamental, ya que las imágenes carecen de valor sin integración con la probabilidad pretest del paciente. Es decir, el POCUS no sustituye al examen físico y la historia clínica. Los hallazgos incidentales, todo hallazgo fortuito exige documentación rigurosa y seguimiento. El control estricto del índice térmico, bueno, sobre todo cuando se usa eco transesofágico, no tanto en el POCUS, y el riesgo legal, ya que como estos son protocolos que se establecen y se recomiendan en las guías internacionales, la omisión del POCUS cuando está indicado genera tanta responsabilidad como un mal diagnóstico. Y finalmente, la dependencia tecnológica sin integración clínica pone en riesgo la seguridad del paciente. Quería finalizar con esta frase del doctor William Osler: utiliza tus 5 sentidos, aprende a ver, a escuchar, a sentir, a oler, y sabrás que solo con la práctica puedes convertirte en un experto. Gracias por su atención. Excelente, doctora Fabiana. Para el cierre con broche de oro de nuestro ciclo de conferencias, tocaremos un tema que desafía sin lugar a dudas los paradigmas diagnósticos tradicionales. El tromboembolismo pulmonar siempre nos hace pensar inmediatamente en tomografía, estudios de radiación bastante complejos. Pero, ¿qué pasa si el paciente está inestable o no podemos trasladarlo? ¿Es realmente factible hacer el diagnóstico a pie de cama? Para demostrarnos que el TEP sin rayos sí es posible, les traemos a una expositora de platino, la doctora Carmen Julia Delgado, médico especialista en medicina interna, neumonología y medicina crítica, además de ecografista pulmonar acreditada por el Círculo de Ecografistas Francés y Universidad de Barcelona, presidente de Sobetórax y directora del Departamento de Imágenes de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Adelante, mi doctora. Saludos. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología, especialmente a la sección de líderes emergentes y al grupo de trabajo de ecografía pulmonar, por esta gentil invitación que me han hecho para hablarles de un tema bastante controversial, como es el abordaje diagnóstico del tromboembolismo pulmonar sin rayos. Definitivamente, sí es posible. No tengo conflictos de interés con esta presentación y esta es la agenda que vamos a desarrollar. Como hemos visto, estos son los 5 patrones ecográficos pulmonares, cada uno de ellos correspondiendo a distintas proporciones de aire líquido en el espacio subpleural. Y específicamente en el tromboembolismo pulmonar vamos a encontrarnos con 2 patrones. Eso va a depender si el embolismo pulmonar cursa o no con infarto pulmonar. Cuando el embolismo pulmonar no está acompañado de infarto pulmonar, el patrón que vamos a observar es un patrón de pulmón aireado seco o perfil A del Lichtenstein, que va a estar caracterizado por la presencia del deslizamiento y las líneas A. Por su parte, cuando cursan ya con infarto pulmonar, no vamos a ver el émbolo endovascular, sino el infarto pulmonar, las consecuencias aguas abajo. Sí, esto va a estar caracterizado por una imagen típica, que es una imagen descrita por el grupo de Matis en el año 2005, que está caracterizada por una imagen hipoecoica de borde bien definido, que tiene una base pleural que interrumpe característicamente la línea pleural y que para que sea típica esa base pleural debe contactar al menos 5 milímetros a la pleura. No tiene vascularización al Doppler cuando se le agrega, cuando se le coloca contraste ecográfico, se comportan como zonas total y absolutamente avasculares y tampoco tienen broncograma aéreo. Las lesiones típicas generalmente se encuentran en el 70% de los casos en las regiones basales y posteriores y coinciden generalmente con la zona que describe el paciente con dolor pleurítico. Cuando estas zonas
de infartos pulmonares de consolidaciones subpleurales se encuentran 2 o más de ellas, esto es altamente específico para tromboembolismo pulmonar, pero poco sensible, es decir, se ven menos del 50% de los casos, una rentabilidad diagnóstica que comparte igualmente con el ultrasonido venoso, de manera que la ecografía pulmonar tiene utilidad para la visualización de infartos pulmonares como una alternativa válida a la angiotomografía de tórax. Sin embargo, cuando es negativo no descarta la enfermedad, así como tampoco lo hace el ultrasonido venoso. Existen varios protocolos que han incluido a la ecografía pulmonar, bien sea como un único abordaje de un solo órgano o como parte de protocolos multiorgánicos. Y el primero de ellos es el protocolo Blue del Liechtenstein que acabamos de ver, que para los contextos de tromboembolismo pulmonar goza de una especificidad del 100%, pero con una sensibilidad bastante baja, menor del 50%, con un diagnóstico de certeza global del 90% y realizable en tan solo 3 minutos. El siguiente protocolo, ya en este caso la ecografía pulmonar, pasa a formar parte de un protocolo multiorgánico que fue planteado por el grupo de Naserian en el año 2014 y en el que incluyeron a 357 pacientes que tenían sospecha de tromboembolismo pulmonar o tenían un Wells mayor de 4 o un dímero D positivo. Fueron sometidos todos a angiotomografía de tórax y en este caso obtuvieron estas sensibilidades y especificidades. En este caso, la ecografía pulmonar fue realizada con 2 propósitos. No solamente para el diagnóstico de los infartos pulmonares, como acabamos de mencionar, sino también para el descarte o detección de condiciones pulmonares alternativas que explicaran esa sintomatología de estos pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Y fíjense que las sensibilidades aisladas de cada uno de las ecografías de cada órgano fueron bajas, pero cuando se combinaron en el protocolo multiorgánico, fíjense que la rentabilidad diagnóstica se superó, aumentó a sensibilidad de 90% y especificidad de 86%. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de este estudio es el valor predictivo negativo que muestra la combinación de la ecografía multiorgánica. Fíjense que cuando el triple POCUS, como también se llama, esta ecografía multiorgánica, resulta negativo, observen que el valor predictivo negativo es de 95.1%, casi alcanzando el valor predictivo negativo del dímero D. Pero cuando el triple POCUS negativo se combinaba con un diagnóstico alternativo, fíjense que el valor predictivo negativo alcanzó incluso el 100%. Es decir, de esos 357 pacientes, 106 tuvieron un eco multiorgánico negativo y un diagnóstico alternativo, y en ninguno de estos 106 pacientes el embolismo pulmonar pudo ser detectado posteriormente. De manera que, en este caso, el casi 30% de los pacientes, en esos pacientes, la ecografía tuvo la capacidad de descartar correctamente el tromboembolismo pulmonar a través de un eco multiorgánico negativo y diagnóstico alternativo. Y si a estos 30% de casos le sumamos casi el 18% de casos donde el ultrasonido venoso detectó trombosis venosa profunda, se hubiese podido entonces evitar casi en el 50% de los casos las angiotomografías si este protocolo fuese implementado. De manera que este estudio emblemático de Naserian concluye que la ecografía multiorgánica, por supuesto, es más sensible que la ecografía de un solo órgano, aumenta la probabilidad pretest en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar y además reduce de forma segura la solicitud innecesaria de angiotomografías de tórax. El siguiente protocolo también es realizado por el grupo de Naserian, pero esta vez en compañía de Giovanni Volpicelli, y es un protocolo que se denominó el Wells mejorado por ultrasonido. Entonces, en vez de aplicar la escala de Wells clásica, donde se buscan signos y síntomas de trombosis venosa profunda, sería más bien aplicar un ultrasonido venoso positivo para trombosis venosa profunda, y en vez de decir o preguntarse si es un diagnóstico alternativo menos probable que tromboembolismo pulmonar, sería diagnóstico alternativo menos probable que tromboembolismo pulmonar después de la ecografía pulmonar. Con esta estrategia que justamente abarcó los elementos más ponderados de la escala de Wells, ellos consiguieron que luego de excluir
la trombosis venosa profunda, aplicaban ecografía pulmonar y entonces dividían en grupos de alta probabilidad o baja probabilidad, y en los de baja probabilidad combinaron esta baja probabilidad con un dímero D negativo y pudieron descartar el tromboembolismo pulmonar sin necesidad de hacer estudios adicionales. Nada más con esta estrategia, ellos lograron evitar la angiotomografía de tórax en el 50.5% de los casos que acudían a ser evaluados por sospecha de tromboembolismo pulmonar. Hay varios estudios adicionales que han sido incluidos en este metaanálisis, que incluyó 18 estudios con más de 2.150 pacientes, con esta sensibilidad y especificidad que es bastante elevada, pero que debe ser igualmente analizada con cautela, porque el I cuadrado de este estudio arrojó un I cuadrado de 87%, que habla de una heterogeneidad muy significativa que limita la generalización, la extrapolación de estos resultados a otros entornos. Y esta es justamente la razón por la que no se incluye de manera definitiva a la ecografía como parte de las guías grandes, de las guías mayores. Sin embargo, ya están comenzando a aparecer estudios nuevos, como por ejemplo este de Rafael Melo, que en el 2025, luego de que se haya cerrado la revisión de literatura de la guía americana, pues muestra una rentabilidad diagnóstica con un área bajo la curva de 0.89 y con un I cuadrado para la sensibilidad del 0%, es decir, bastante homogénea la muestra, de manera que esto abre la brecha para la continuación de las investigaciones que busquen optimizar la metodología y que se alcancen los estándares para que esto sea de manera definitiva incluido en las guías grandes, en las guías mayores. Con respecto al abordaje diagnóstico en las nuevas guías, la verdad que no hay mucho o mayor cambio, ya que se han incluido en estas a las escalas de predicción clínica como el principal elemento por el que se inicia la evaluación de estos pacientes. Y lo que sí es que se han incluido ya formalmente estrategias como la estrategia PERC, criterios de exclusión de tromboembolismo pulmonar, para en esos pacientes de baja probabilidad, de menos del 15%, descartar la enfermedad cuando el PERC es totalmente negativo, sin necesidad de hacer estudios adicionales. También en este mismo orden de ideas se ha incluido al algoritmo GEARS, que junto con el dímero D ajustado puede entonces discriminar a qué pacientes se le van a hacer estudios de imagen y a quienes se les puede excluir la enfermedad sin necesidad de hacer estudios adicionales. De manera que lo que se busca con estas estrategias es evitar la realización innecesaria de angiotomografías de tórax, que ha sido una preocupación presente desde hace ya varios años. Y por supuesto, entre las pruebas de imagen, la tomografía sigue siendo el estudio de imagen de elección, que además es considerado el estándar de oro, incluso sobre la arteriografía, y que cuenta con fortalezas indiscutibles, como es la disponibilidad permanente en la mayoría de los centros, aunque esto dista mucho de nuestro entorno. Está, por supuesto, validada ampliamente, con una precisión excelente, puede proporcionar diagnósticos diferenciales alternativos en un muy corto tiempo de adquisición, y dentro de sus desventajas están, por supuesto, la exposición a la radiación, que si bien con los equipos nuevos es menor, expone significativamente al tejido mamario en las mujeres jóvenes. Necesariamente implica la exposición al contraste iodado, lo cual es una limitante en pacientes alérgicos, nefrópatas, embarazadas, pacientes con hipertiroidismo, y llama la atención también pues la tendencia al uso excesivo sea pues catalogada como una de sus grandes desventajas, porque definitivamente esa tendencia al uso excesivo por su fácil acceso ha hecho que en los departamentos de urgencia de Estados Unidos solo 1 de cada 20 angiotomografías solicitadas sean positivas para tromboembolismo pulmonar, es decir, 19 de cada 20 son negativos para tromboembolismo pulmonar, y es que en esta enfermedad pues menos del 10% de los pacientes evaluados para embolismo pulmonar son finalmente catalogados como tal. Y definitivamente la fácil disponibilidad al acceso a la angiotomografía de tórax en la mayoría de ellos, de sus entornos, no el nuestro,
pues reduce el entusiasmo de un médico de guardia a dedicar tiempo, dedicar esfuerzo a aplicar pruebas que son menos precisas. Y por supuesto, quizá un elemento de muchísimo peso es que la indicación de las angiotomografías está absoluta y totalmente influenciada por las escalas de predicción clínica que en los puntos de mayor ponderación, como dijimos anteriormente, están basadas en consideraciones que son estrictamente subjetivas. Fíjense cómo en todas las escalas, signos y síntomas de trombosis venosa profunda es un elemento absolutamente subjetivo que pudiera muy bien ser respondido de manera objetiva con un ultrasonido venoso que a través de maniobra de compresión femoral hipopliteo pues tiene una gran rentabilidad diagnóstica y dar una respuesta objetiva a este elemento. ¿Es el tromboembolismo pulmonar el diagnóstico más probable? Esto requiere un esfuerzo, una historia clínica, radiologías de tórax. Tiene un rendimiento diagnóstico que va a ser inferior a incorporar de manera definitiva al ultrasonido torácico, que no solamente tiene la capacidad de ofrecer el diagnóstico, como vimos anteriormente, a través de la detección de los infartos pulmonares, sino la detección de diagnósticos alternativos, como el derrame pleural, el neumotórax, neumonía, edema pulmonar, síndrome interrespiratorio y por su parte el ecocardíaco a través de la detección de derrame pericárdico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder esa pregunta? ¿Es el tromboembolismo pulmonar el diagnóstico más probable? Pues a través de un análisis sonofisiopatológico en el que un paciente disneico, taquipneico, con insuficiencia respiratoria, lo auscultamos, por supuesto. Si no encontramos broncoespasmo, entonces descartamos asma y EPOC en exacerbación como generadores de esos síntomas. Si tiene deslizamiento, entonces estamos descartando neumotórax. Si no tiene líneas B, entonces estamos descartando edema pulmonar y síndrome de distrés respiratorio. Si no tiene consolidación, estamos descartando neumonía e incluso infarto pulmonar como parte del tromboembolismo pulmonar. Si no tiene derrame pleural, estamos descartando derrame pleural hipertensivo. Y si lo que tiene es un patrón de pulmón aireado seco, entonces definitivamente estamos ante la presencia de un paciente con una disociación clínico-imagenológica que nos habla de que en esa alteración BQ la ventilación al menos está totalmente conservada y en el cual la causa vascular tiene que salir como una probable etiología de esa sintomatología por la que está siendo evaluado en este paciente. Y en estos pacientes ya descartadas estas otras causas de disnea, sí decimos con total convicción el tromboembolismo pulmonar es la causa más probable de estos síntomas y entonces de esa forma hacemos una solicitud razonada de la angiotomografía de tórax para evitar solicitudes innecesarias. Sin embargo, hasta que no haya una homogeneidad y un cumplimiento de metodología que sea uniforme y de alto nivel, esto está lejos por ingresar en las guías de actuación, de las grandes en las mayores, y definitivamente los protocolos multiorgánicos son muy prometedores, pero no tienen validación suficiente, no cuentan todavía con estudios de manejo que demuestren que un algoritmo diagnóstico es seguro para guiar decisiones terapéuticas. Hay falta de estandarización de protocolos cuando se constituye un resultado positivo o negativo, pero definitivamente lo que nadie puede negar es que han llegado para quedarse, sobre todo en entornos de bajos recursos y en pacientes que tengan contraindicaciones como los nefrópatas avanzados, como los pacientes alérgicos, las embarazadas, los hipertiroideos y sobre todo en aquellos pacientes inestables en los que se hace muy difícil el traslado a los departamentos de emergencia y en los que a veces hay que tomar una decisión inmediata porque la vida del paciente está en riesgo. En este sentido, la ecografía en las guías actuales se ha destinado para ecografía cardíaca a partir de la categoría C1 y en las guías anteriores, en las europeas, se aplicaba al pie de cama en los pacientes inestables y también para diagnósticos diferenciales como el taponamiento cardíaco, otras causas de inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar esta guía, que es la guía alemana, que es una guía S2K, no es una guía, es una guía de consenso local, consenso de expertos, pero es la primera, prácticamente la única, que incluye de manera formal en sus algoritmos al POCUS multiorgánico, triple POCUS, para confirmar, para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar
y que pues nosotros también hemos agregado el hecho de que se aplique ecografía pulmonar para buscar otras causas de falla circulatoria, ya que en el centro, en nuestro centro, no es poco frecuente observar inestabilidad hemodinámica en pacientes que llegan con neumotoras hipertensivos o más extraño aún, con derrames pleurales que cuando son del lado derecho y son hipertensivos causan shock obstructivo, y donde el dato ecográfico es la visualización del diafragma, un diafragma que tiene un ángulo abierto y que está evertido, pierde su forma cupuliforme y durante la contracción, durante la inspiración, se eleva hacia el tórax. Eso tipifica al derrame pleural como hipertensivo en movimiento paradójico y es una causa frecuente en las áreas donde se atienden pacientes respiratorios de inestabilidad hemodinámica. Para terminar, les traigo este estudio que fue recientemente publicado hace menos de un mes, en el que este grupo, que es el grupo de Moreno Loaiza, hace un llamado de atención de la ausencia del protocolo de ecografía multiorgánica, ni siquiera en los pacientes inestables, en las guías recién publicadas de tromboembolismo pulmonar del 2026, y propone este algoritmo en el que cuando en pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica y sospecha de tromboembolismo pulmonar no está disponible la angiotomografía de tórax, entonces se realice un POCUS multiorgánico para visualizar el trombo en tránsito, que eso es frecuente, eso es muy poco frecuente, menos del 4.7% de los casos. Se busquen signos de disfunción del ventrículo derecho y a pesar de que ésta esté o no esté presente, siempre se aplique la ecografía multiorgánica para evaluar diagnósticos alternativos, para buscar alternativas, causas alternativas de shock y para guiar incluso la terapéutica. De manera que los mensajes finales serían complementar con ecografía las escalas de predicción clínica de tromboembolismo pulmonar. En casos de probabilidad intermedia, combinar dímero D y ecografía reducen pruebas innecesarias. En casos de probabilidad alta, si la angiotomografía no está disponible, la ecografía puede ser diagnóstica y además de eso ayuda en el seguimiento cardiopulmonar. Y si está disponible, igual hay que hacerla porque combinarla suele dar información muy relevante, igual de seguimiento cardiopulmonar. En tromboembolismo pulmonar categoría C, D y E, con o sin R, la eco debería ser no solamente ecocardiografía, sino ecocardiopulmonar, porque además de eso puede aportar información sobre causas alternativas y independientemente de que exista o no disfunción del ventrículo derecho, igual se promueve la realización de ecografía cardiopulmonar, ya que descarta otras causas de inestabilidad y guía la resucitación. Muchísimas gracias. Excelente, mi doctora Carmen Delgado. Muchísimas gracias. A continuación, bueno, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas, unas 2 preguntas por cada uno de los tópicos comentados. Y quisiera empezar, bueno, con la primera ponencia de la doctora Hirschau. Y para ello, bueno, una de las preguntas que suelen surgir un poco más prácticas, aplicando efectivamente el protocolo Blue, vamos a poner contexto de un paciente, por ejemplo, con antecedente de POC y falla cardíaca concomitante que ingresa con disnea aguda. ¿Qué hallazgos específicos en el perfil Blue nos va a permitir inclinar la balanza con certeza hacia la probable etiología cardiogénica en lugar de, por ejemplo, una exacerbación bronquial? Bueno, en eso Liechtenstein fue bien claro. Los perfiles que se presentan en el protocolo Blue realmente definen cuál es la situación etiológica del paciente. Si tiene una patología con atrapamiento aéreo como EPOC, vamos a ver un perfil A. Y si tiene una patología con edema pulmonar, vamos a ver un perfil B. Y el doctor Liechtenstein es muy claro en eso, no da muchas alternativas. Simplemente en casos agudos, donde el paciente presenta líneas B en las regiones anteriores, o sea, en los puntos Blue anteriores, él define el perfil B y la presencia de edema pulmonar de manera categórica. Entonces, esa es la manera de orientarse utilizando el protocolo Blue
que tiene una precisión mayor del 90%. Doctora, y desde el punto de vista biofísico, del tema del ultrasonido, ¿existe algún criterio volumétrico o de distribución que diferencie las líneas B, por ejemplo, causadas por edema cardiogénico agudo, de aquellas que van a ser causadas por otros cuadros como el síndrome de distrés respiratorio agudo en fases tempranas? Bueno, la diferencia está en la caracterización. Cuando tienes un edema pulmonar cardiogénico, tienes que caracterizar el síndrome intersticial, que te va a dar un patrón característico, difuso, bilateral, homogéneo, con línea pleural lisa. Mientras que el distrés tiene una caracterización diferente. Si bien es difuso, bilateral, es heterogéneo, es decir, es parcheado, tiene una línea pleural irregular, engrosada, tiene áreas salvadas que al lado de un patrón intersticial puedes ver inmediatamente adyacente un patrón de pulmón aireado seco y tiene microconsolidados subpleurales. Entonces, realmente explicando la caracterización del síndrome intersticial, orientas el diagnóstico etiológico del paciente. Exacto, excelente. Con respecto a la segunda conferencia, bueno, que fui yo el ponente, una de las preguntas que me comentaron o que surgió fue sobre todo en la ISEC, en la falla cardíaca con FEBI preservada. Y esto lo concatenamos con que nosotros actualmente en los protocolos de ecoesfuerzo estamos incluyendo la evaluación de la congestión. Y es importante destacar que, bueno, en el protocolo ECO 2020 y 2030 ya está establecido que nosotros en ECO estrés con ejercicio o con dobutamina debemos hacer evaluación del ultrasonido pulmonar. Y recordando que Picano en un principio había establecido 4 puntos específicos para evaluar esta congestión. Y esto nos iba a aportar un valor diagnóstico y pronóstico crucial, pero es importante destacar que las líneas B en congestión cardiogénica tienen un gradiente ápico-basal. Entonces, una propuesta de nuestro grupo de trabajo es que nosotros deberíamos incluir en estos protocolos una evaluación posterolateral basal del tórax en búsqueda de congestión, porque probablemente nos va a cambiar el diagnóstico de estos pacientes y por ende su tratamiento. Y eso lo voy a enlazar con otro punto importante que es que uno de los comentarios más de la conferencia es que nosotros debemos buscar signos de congestión para definir una alta hospitalaria en nuestros pacientes. Y esto ya ha sido evaluado por distintos ensayos. Uno de ellos fue el ensayo Cluster, en donde se demostró que una estrategia de guiar el tratamiento diurético ambulatorio mediante la resolución de líneas B reducía significativamente las tasas de hospitalización hasta un 45% a los 90 días. Y esto es algo importante que debemos destacar. Ahora con la doctora Fabiana, recordemos que ella nos habló del tópico de POCUS, protocolos que salvan vidas. Y una de las dudas que me surgió, Fabiana, es la curva de aprendizaje. Dado que el POCUS se aplica en situaciones de emergencia, ¿cuál consideras que es el método o la estrategia de simulación más efectiva para que nuestros residentes de cardiología adquieran destrezas en la toma de decisiones rápidas sin comprometer, claro está, la seguridad de nuestros pacientes? Bueno, muchas gracias, doctor, y gracias, doctor, por la pregunta. Actualmente lo que se habla es que debe ser en dos modalidades. Uno, la simulación de alta calidad y dos, a la cabecera del paciente con tutorías directas justamente con el paciente. Según las guías internacionales del Colegio Americano de Médicos Emergenciólogos y del grupo de acreditación internacional de POCUS, ellos recomiendan que se deben hacer al menos de 25 a 30 ecografías supervisadas para cada área de evaluación, es decir, al menos 30 evaluaciones para cardíaco, al menos 20 para pulmonar, al menos 20 en cuanto al FAST y al menos 20 para aneurismas abdominales. Y se habla que en total de todas las ecografías en todas estas áreas debe ser entre 150 a 300 para entonces lograr una acreditación internacional en POCUS. Y una de las cuestiones que también llamó la atención de la conferencia
es que, bueno, hay múltiples protocolos y evidentemente estamos en una situación de emergencia. ¿Cómo nosotros pudiéramos estructurar un algoritmo unificado que el cardiólogo clínico pueda ejecutar en menos de 5 minutos en un paciente, por ejemplo, con shock indiferenciado? Bueno, nosotros, estos protocolos, el de los que hablé, abarcan un área mucho más extensa de lo que manejamos los cardiólogos clínicos, pero sabemos que nosotros como cardiólogos clínicos formamos parte de un team en los pacientes críticos junto con el resto de las especialidades, pero de hecho el protocolo que usamos nosotros en nuestro centro es un POCUS guiado a la parte cardíaco o también es llamado el FOCUS, donde principalmente entonces hablamos de forma rápida la función sistólica, la contractilidad de forma gruesa, si hay algún tipo de valvulopatía, si hay un tipo de derrame pericárdico, combinado con el eco pulmonar, utilizando entonces el protocolo Blue y así establecer el perfil del paciente, combinado entonces con la evaluación de vena cava inferior y ya ahí entonces casi que evaluamos de forma general todo paciente y es el protocolo que nosotros usualmente manejamos cuando recibimos un paciente en el área de emergencia. Excelente, doctor. Con respecto al tema del tromboembolismo pulmonar, mi doctora Delgado, eh, cuando nosotros combinamos, por ejemplo, la ausencia de líneas B, o sea, o que estamos en un perfil A de Liechtenstein, la presencia de cuñas subpleurales por infarto pulmonar en la ecografía torácica y los signos de sobrecarga de ventrículo derecho, ¿cuál sería la sensibilidad, especificidad combinada para el diagnóstico de TEP en comparación con, por ejemplo, la angiotomografía? Mira, bueno, gracias y felicitaciones por esta actividad, doctor José. Mira, la combinación del perfil A y los signos ecocardiográficos de sobrecarga y la demostración de trombosis venosa profunda, eso fue prácticamente la esencia del trabajo de Naserian del año 2014, que es un trabajo emblemático. Y ellos lo denominaron eco multiorgánico o triple POCUS. Y la sensibilidad alcanzada por ese trabajo, que incluyó 357 pacientes, fue de 90% y una especificidad del 86%. Pero lo más importante que demostró ese trabajo fue el valor predictivo negativo, que alcanzó prácticamente el mismo valor predictivo negativo del dímero D. De manera que cuando si me preguntas sensibilidad y especificidad combinada para el diagnóstico de tromboembolismo, sería esa sensibilidad del 90% y una especificidad del 86%, uniendo, combinando las tres exploraciones. Excelente, doc. Estaba yo tratando al escuchar su conferencia de ubicarme qué pasaría estando yo, por ejemplo, en la emergencia. Entonces, en nuestros centros públicos probablemente sea común que no dispongamos de tomógrafo de forma inmediata. Vamos a poner el contexto que llegó el paciente con inestabilidad hemodinámica severa. Claro, en un contexto clínico sugestivo de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál sería el criterio ecográfico mínimo indispensable para por lo menos nosotros autorizar el inicio de tratamiento de terapia de reperfusión al pie de la cama? O sea, ¿cuál sería el dato de oro que debemos buscar en el ultrasonido? Mira, esa es muy buena pregunta porque es la realidad que se vive día a día en nuestros centros. Y la verdad que en un paciente que me está describiendo con un shock obstructivo o con inestabilidad hemodinámica severa y sospecha de tromboembolismo pulmonar, las guías, tanto la americana como la europea, reconocen que la disfunción del ventrículo derecho documentada por ecocardiografía es el criterio mínimo, pues indispensable para justificar que se haga de manera empírica una trombolisis, ¿no? Pero siempre y cuando se hayan excluido otras causas de shock, lo cual Ok, no se va a lograr solamente con la ecocardiografía, sino con la ecografía pulmonar que te va a descartar esas otras causas. Pero eso no lo dice la guía, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos criterios ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho, de aumento de las presiones, en McConnell, dilatación del ventrículo derecho, etcétera, y eso asociado con un perfil A del Liechtenstein, es decir, que tiene deslizamiento y descartaste neumotórax y tiene líneas A, no hay ausencia de líneas B, entonces en ese paciente estaría totalmente aceptado
para que iniciemos de forma empírica la trombolisis sistémica, pues. Claro. Yo creo que un comentario final de las cuatro conferencias es que sin duda el ultrasonido tiene que ser un apoyo, tiene que ser parte de nuestra exploración clínica. No le vamos a quitar importancia a nuestra semiología, al examen físico, a nuestro interrogatorio. Evidentemente, todos estos datos que hemos ido aprendiendo para nosotros ubicar clínicamente a nuestros pacientes y que el ultrasonido, nosotros guiándolo y buscando los hallazgos, probablemente nos van a ayudar a tomar conductas acertadas. Bueno, mi doctora, para mí personalmente, en representación de la juventud de cardiólogos de la Sociedad Venezolana de Cardiología, ha sido un honor compartir mesa con usted y con la doctora Hirschau, pues porque ustedes son, yo creo que las que trajeron el ultrasonido pulmonar a Venezuela para que todos nosotros podamos ahorita seguir sus legados y sus aprendizajes. Y para ello, a fin de cierre, también quisiera invitarlos el curso de iniciación a tomografía cardíaca, un curso que está hecho con todo el cariño del mundo y va a estar disponible en el aula virtual de la Sociedad Venezolana de Cardiología. En la imagen que está proyectada pueden encontrar el link para poderse inscribir, un curso de alta calidad científica y componentes de lujo que tiene una comparación lineal con los cursos que pudiéramos realizar en otros tipos de plataformas. A su vez, también quisiera de nuevo invitarlos a nuestro próximo Congreso Venezolano de Cardiología, que en este año va a tenerse el Dr. Whitham en la isla de Margarita. Nosotros el día jueves, en horas de la tarde, vamos a tener una ponencia de líderes emergentes con participación de colegas de Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, con ponencias de altísimo nivel que con todo el cariño del mundo espero que nos puedan acompañar todos ustedes. Y al fin de cierre, bueno, le doy la palabra a nuestra coordinadora de la sección, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, la doctora Hirschau, para las palabras de cierre. Bueno, para las palabras de cierre se las voy a dar a la doctora Susana Blanco, quien asistió, muchas gracias, a este tópico que creo que es fundamental, ya no es para algunos, es para todos la ecografía pulmonar, para todos y para todos los que quieran evaluar el pulmón de la mejor manera, rápida y certera. Doctora Susana, para las palabras de cierre. Bueno, imagínate tú, no habíamos quedado que te la iba a dar tú, está bien, Elizabeth. Gracias, gracias. La verdad que esto fue imperdible. Para mí fue imperdible. Fue un excelente simposio. No te imaginas la cantidad de conectados, no se imaginan la cantidad de conectados que hay a esta hora. Y verdaderamente los temas impresionante, interesante. Tenía sobre la implementación, bueno, yo creo que ya hoy en día en el Congreso Nacional incluso tenemos un taller, ¿ok? Tenemos un taller que está también monitorizado, creo que por el doctor Bartolomé Finisola Flores, pero la idea, Elizabeth, es seguir proponiendo más talleres en el área para que la gente se adiestre, porque muchas veces no se trata de ir o no a una, ¿cómo se llama? A un examen más complejo por cuestión de costo, sino que si no estás adiestrado en uno menos complejo que te dé las respuestas, entonces esa es la causa por la que realmente tienes que ir a un estudio de mayor complejidad y costo. Entonces entendí muchas de esas cosas, las entendí mejor en este simposio, con mucha más claridad, y creo que deben venir más y debemos hacer más talleres al respecto con los tópicos que hemos tocado en este espléndido webinar. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Elizabeth, es una sección tremendamente exitosa y en el Congreso también va a demostrar de qué están hechos nuestros cardiólogos jóvenes. De manera tal que buenas noches, los queremos a todos y creo que nuestra próxima cita, si no me equivoco, nuestra próxima cita es en el Congreso Nacional de Cardiología. Muchas Hasta luego a gracias. todos. Luego, felicitaciones.